cristianismo y catolicismo, historia, creencias, iglesias y conexión hasta hoy. La historia y el desarrollo de las tradiciones cristiana y católica están profundamente entrelazados, ya que el catolicismo es una de las principales ramas del cristianismo. Sin embargo, existen diferencias importantes que han surgido a lo largo de siglos de historia. Estas diferencias se basan en creencias, prácticas, interpretación de la Biblia y organización de sus respectivas iglesias. A continuación, exploraremos el surgimiento del cristianismo, el nacimiento de la Iglesia Católica como una estructura organizada, las principales diferencias y sus conexiones hasta la actualidad. Orígenes del cristianismo, los primeros siglos. El cristianismo nació en el siglo I después de Cristo en la región de Judea, con la figura central de Jesucristo, considerado el Hijo de Dios y el Mesías esperado. La base de la fe cristiana es la vida, muerte y resurrección de Jesús, quien proclamó un mensaje de amor, perdón y salvación para toda la humanidad. Los primeros seguidores de Jesús, conocidos como discípulos o apóstoles, comenzaron a predicar su mensaje en distintas regiones del Imperio Romano, lo cual llevó al crecimiento de comunidades cristianas por todo el Mediterráneo. En los primeros siglos, estas comunidades cristianas no estaban organizadas en una única institución central. Eran más bien grupos diversos, aunque compartían ciertas creencias básicas y algunos textos que se convertirían en las escrituras del Nuevo Testamento. Estas comunidades enfrentaron persecuciones, especialmente bajo el Imperio Romano, ya que se veían como una amenaza a la religión oficial y al poder imperial. Con el tiempo, sin embargo, el cristianismo empezó a ser aceptado, especialmente tras el Edicto de Milán en el 313 después de Cristo, emitido por el emperador Constantino, quien legalizó el cristianismo y permitió que los cristianos practicaran libremente su fe. En el año 380, el emperador Teodosio proclamó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Fue en esta época que la Iglesia comenzó a organizarse de manera más estructurada y surgieron las primeras ideas de autoridad central en la comunidad cristiana. El surgimiento de la Iglesia Católica. El término católico significa universal y se utilizaba para describir la fe compartida por todas las comunidades cristianas de la época. Sin embargo, en el tiempo se consolidó como un término para la rama de la Iglesia que reconocía la autoridad del obispo de Roma, conocido como el Papa. Los primeros cristianos creían que los apóstoles, especialmente Pedro, habían sido designados por Jesús para guiar a su Iglesia. Según la tradición católica, el Papa es el sucesor directo de Pedro, y esta autoridad se transmitió a través de una línea continua de obispos en Roma. Durante los primeros siglos, surgieron disputas doctrinales, y los líderes de la Iglesia celebraron concilios ecuménicos para definir las creencias fundamentales. Por ejemplo, en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, se estableció la doctrina de la Trinidad y se unificaron algunas enseñanzas centrales. Fue en estos concilios donde se definieron muchas de las creencias que hoy en día son compartidas por cristianos en general, y donde la Iglesia Católica comenzó a formar su identidad específica. Principales diferencias entre el catolicismo y el cristianismo protestante. Con el tiempo, el cristianismo se diversificó, especialmente a raíz de la Reforma Protestante en el siglo XVI, liderada por figuras como Martín Lutero y Juan Calvino. La Reforma Protestante representó una ruptura significativa dentro de la cristiandad occidental y llevó a la creación de numerosas denominaciones cristianas que rechazaban ciertos aspectos de la Iglesia Católica. A continuación, se presentan algunas de las diferencias clave que se han desarrollado entre el catolicismo y el protestantismo, otra rama del cristianismo, desde entonces. La autoridad de la Iglesia y la Biblia. La Iglesia Católica sostiene que la autoridad de la Iglesia proviene de la Sagrada Escritura, la Biblia, y la tradición, interpretada por el magisterio, los líderes eclesiásticos, encabezados por el Papa. En cambio, las iglesias protestantes enfatizan el principio de sola Escritura, es decir, que la Biblia es la única fuente de autoridad y que cualquier cristiano puede interpretarla sin necesidad de la intervención de la Iglesia. El papel del Papa. Para los católicos, el Papa es el líder espiritual de la Iglesia, el sucesor de San Pedro y la máxima autoridad terrenal en asuntos de fe y moral.
Los protestantes no reconocen la autoridad del Papa y consideran que la relación con Dios es directa, sin la necesidad de una figura de liderazgo central como la del Papa. Los sacramentos. La Iglesia Católica enseña que existen 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio, los cuales son medios por los cuales los fieles reciben la gracia de Dios. En el protestantismo, por el contrario, generalmente se reconocen solo 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, Santa Cena, y se ven más como símbolos que como medios directos de gracia. La Virgen María y los santos. El catolicismo tiene una fuerte devoción a la Virgen María y a los santos, considerándolos intercesores que pueden interceder ante Dios en favor de los fieles. Los protestantes, sin embargo, creen que la oración debe dirigirse únicamente a Dios y no practican la veneración de los santos ni de la Virgen María. La salvación. En el catolicismo, la salvación se entiende como un proceso en el que la fe y las obras juegan un papel importante y se recibe a través de los sacramentos y la vida en gracia. Por otro lado, los protestantes sostienen que la salvación es solo por la fe, sola fide, y la gracia, sola gratia, sin necesidad de las obras o los sacramentos. Cristianismo y catolicismo hoy. A pesar de sus diferencias, el catolicismo y las otras denominaciones cristianas comparten muchas creencias fundamentales: la fe en un Dios trino, el mensaje de amor y perdón de Jesucristo, y la importancia de vivir una vida según los principios del Evangelio. Además, en el siglo XX, especialmente a partir del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica ha buscado acercarse a otras denominaciones cristianas en lo que se llama ecumenismo, un esfuerzo por encontrar unidad y comprensión en medio de las diferencias. El ecumenismo ha llevado a un mayor respeto mutuo y a colaboraciones entre católicos y protestantes en temas sociales, como la lucha por la justicia, el apoyo a los derechos humanos y la ayuda a los necesitados. Las iglesias han trabajado juntas en iniciativas de caridad, y muchos líderes cristianos, tanto católicos como protestantes, han hecho llamados para superar las divisiones y enfatizar la unidad en Cristo. En la actualidad, la diversidad dentro del cristianismo refleja tanto su riqueza como los desafíos que enfrenta para mantener su mensaje central en un mundo cada vez más secularizado. Cada rama del cristianismo sigue profundizando en su identidad y en cómo responder a los retos de la sociedad contemporánea, manteniendo a la vez su compromiso con los valores evangélicos. El cristianismo y el catolicismo tienen raíces comunes y comparten muchos elementos fundamentales, pero a lo largo de los siglos han desarrollado diferencias significativas en términos de organización, autoridad, interpretación de las escrituras y prácticas religiosas. Sin embargo, su relación no es una historia de simples divisiones, sino también de intentos de reconciliación y unidad. Cristianismo y catolicismo, historia, diferencias, propósito común y su impacto en el mundo. El cristianismo, con el catolicismo como una de sus ramas principales, es la religión más extendida y practicada en el mundo. A través de su historia compartida y sus evoluciones particulares, ambas tradiciones han mantenido un propósito común: la fe en Jesucristo como Salvador de la humanidad y el compromiso de transmitir su mensaje de amor, compasión y redención. Este objetivo se refleja en sus creencias, aunque a lo largo del tiempo han surgido diferencias que han dado lugar a diversas interpretaciones y prácticas. A continuación, exploraremos cómo la historia del cristianismo y el catolicismo se ha desarrollado, las razones por las que surgieron diferencias y los elementos que las unen, además de su impacto global en términos de creyentes y relevancia social. Los primeros tiempos, el surgimiento del cristianismo. La historia del cristianismo comienza con la figura de Jesucristo en el siglo I después de Cristo, quien, según la tradición, nació y creció en Judea, una provincia del Imperio Romano. Jesús predicó un mensaje centrado en el amor, la reconciliación y la esperanza, con un fuerte énfasis en el perdón y en el servicio a los demás. Su mensaje desafió tanto a las autoridades religiosas como a las políticas de su época, lo que condujo a su crucifixión, un acto que los cristianos interpretan como el sacrificio necesario para la redención de la humanidad. Después de su muerte y, según la creencia cristiana, de su resurrección, los seguidores de Jesús, llamados discípulos, comenzaron a difundir su mensaje por toda la región mediterránea, desde Jerusalén hasta Roma y más allá.
Los apóstoles Pedro y Pablo fueron fundamentales en este proceso de expansión, estableciendo comunidades de creyentes que seguirían las enseñanzas de Cristo. Estas comunidades serían las primeras en usar el término cristiano y sentarían las bases de lo que se convertiría en el cristianismo. La consolidación de la Iglesia Católica. Durante los primeros siglos, los cristianos enfrentaron persecuciones en el Imperio Romano debido a su negativa a adorar a los dioses romanos. A pesar de esto, la religión continuó creciendo en popularidad, especialmente entre las clases más humildes. En el siglo IV, el emperador Constantino se convirtió al cristianismo y en 313 después de Cristo proclamó el Edicto de Milán, legalizando la religión y permitiendo su libre práctica. En el año 380, el cristianismo fue declarado religión oficial del Imperio Romano, lo cual impulsó su expansión. En este periodo de consolidación, surgieron disputas teológicas que llevaron a la necesidad de organizar concilios, como el de Nicea en 325, para definir los principios fundamentales de la fe cristiana. Fue en estos concilios donde la Iglesia estableció la doctrina de la Trinidad, la divinidad de Jesús y otras creencias esenciales, como el Credo de Nicea. Además, durante este tiempo, se reconoció a la figura del obispo de Roma como una autoridad especial, ya que se consideraba que San Pedro, líder de los apóstoles, había sido el primer obispo de Roma. Así nació la figura del Papa, líder espiritual de la Iglesia Católica. La Reforma Protestante y el surgimiento de nuevas ramas del cristianismo. Hasta el siglo XVI, la Iglesia Católica era la principal institución cristiana en Occidente. Sin embargo, la llegada de la Reforma Protestante cambió este panorama. Movimientos de reforma surgieron debido a críticas internas sobre prácticas percibidas como abusivas o contrarias a la fe auténtica, como la venta de indulgencias y la corrupción en algunos sectores de la Iglesia. Este movimiento, liderado por Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino en Suiza y otros reformadores, cuestionó la autoridad papal y la interpretación de ciertos aspectos doctrinales. La Reforma Protestante llevó a la formación de numerosas denominaciones cristianas que no reconocían la autoridad del Papa, promovían la interpretación personal de la Biblia y defendían principios como sola Escritura. Solo la Escritura, y sola fide, solo la fe, como medio de salvación. Esta división fue un evento de gran impacto en la historia cristiana, dando lugar a lo que hoy conocemos como el cristianismo protestante, que incluye denominaciones como los luteranos, calvinistas, anglicanos, bautistas, metodistas, entre otras. Diferencias fundamentales entre el catolicismo y el cristianismo protestante. Aunque ambos comparten la fe en Jesús y su mensaje de salvación, existen diferencias en cuanto a su organización, interpretación de la Biblia y prácticas religiosas. La autoridad del Papa y el clero. En el catolicismo, el Papa es considerado el sucesor de San Pedro y líder de la Iglesia Universal. En contraste, las iglesias protestantes no reconocen esta autoridad central, y en su lugar, cada denominación tiene su propio sistema de liderazgo. La interpretación de las Escrituras. La Iglesia Católica sostiene que la interpretación de la Biblia debe realizarse en armonía con la tradición y el magisterio de la Iglesia. En cambio, el protestantismo enfatiza que la Biblia es la única fuente de autoridad espiritual y que cada creyente tiene la libertad de interpretarla personalmente. Sacramentos y rituales. Los católicos practican 7 sacramentos, que consideran medios por los cuales se transmite la gracia divina. Los protestantes generalmente reconocen solo 2 sacramentos, el bautismo y la Eucaristía, y tienden a verlos como símbolos más que como actos de gracia. La Virgen María y los santos. La devoción a la Virgen María y a los santos es una característica importante del catolicismo, que los ve como intercesores. En el cristianismo protestante, esta práctica es menos común, ya que se considera que la relación con Dios es directa y no requiere de intercesores. Un propósito común, la fe en Jesucristo y el servicio a los demás. A pesar de sus diferencias, tanto el catolicismo como el protestantismo, así como las otras ramas del cristianismo, comparten el mismo propósito, seguir a Jesucristo. Vivir según sus enseñanzas y difundir el mensaje de amor y redención. En esencia, su misión es promover el amor hacia Dios y hacia el prójimo, basado en el Evangelio.
Esta misión compartida se manifiesta en obras de caridad, apoyo a los necesitados y en iniciativas de justicia social alrededor del mundo. El ecumenismo, o el movimiento de unión entre las diferentes ramas del cristianismo, ha sido una tendencia creciente desde el siglo XX. A partir del Concilio Vaticano II en los años 60, la Iglesia Católica ha trabajado para encontrar puntos de unión con otras denominaciones cristianas. Este movimiento busca promover la cooperación y el respeto mutuo entre cristianos de distintas tradiciones, destacando las creencias compartidas y buscando reducir las divisiones históricas. La presencia y expansión del cristianismo en el mundo actual. Hoy en día, el cristianismo es la religión con mayor número de fieles a nivel global. Se estima que alrededor de 2.4 mil millones de personas se identifican como cristianas, lo cual representa aproximadamente el 31% de la población mundial. De este grupo, la Iglesia Católica tiene aproximadamente 1.3 mil millones de miembros, siendo la denominación cristiana más grande. La Iglesia Ortodoxa y el cristianismo protestante también tienen una gran cantidad de seguidores, principalmente en Europa, América y África. Mientras que el protestantismo tiene una gran presencia en Norteamérica y varias regiones de Asia. Esta gran presencia global refleja tanto la diversidad interna como el alcance de los valores y principios cristianos.